Nos vamos a enlazar con Giovanni Vizcardo vía Skype, nuestro corresponsal desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. ¿Cómo estás, Giovanni? Oye, ¿qué tal camisa que tienes? ¿Y esa camisa? Esta camisa la saqué de América Central, Nicaragua. Desde ahí la traigo. Está bonita, está bonita. Oye, la noticia que es la noticia para los pueblos latinoamericanos es la reforma migratoria y el proyecto de ley que ha sido aprobado para esta en el Senado. Pero, ¿cuán impactante o cuán ganadora debe ser, como ganadora debe ser tomada esta noticia? ¿Cuál es la versión que tienes tú? Bueno, no podemos cantar victoria. La reforma migratoria no ha sido aprobada. La reforma migratoria es un proyecto de ley. Como cualquier proyecto de ley, hasta que no sea aprobado no es ley. Entonces, en lo que en inglés se llama bill, así como el nombre bill, como B-I-L-L, así le dicen aquí en inglés. Cuando es un bill, cuando es un proyecto de ley, y todavía no es una ley. Cuando es una ley se convierte en un act o un ACT, act. Pero no es una ley, es un proyecto de ley simplemente. El proyecto de ley siempre ha estado ahí, Samuel. Y eso sí, todo el mundo lo puede decir, muchos presidentes han intentado aprobar esto, pero no han podido pasarlo más allá de las comisiones internas, comisiones congresales, pero el presidente Obama ha podido en realidad llevarlo más allá de los comités o las comisiones internas congresales, y ahora lo ha aprobado no solamente allí en las comisiones, sino dentro de lo que es el Senado, en el pleno del Senado. Y todos sabemos que dentro del Poder Legislativo, para poder, digamos, llevar un proyecto de ley a ser ley, tiene que pasar pues por la comisión congresal, luego por el pleno, y en este caso el sistema legislativo estadounidense tiene dos cámaras, tiene la Cámara Alta y la Cámara Baja. A la Cámara Alta se le llama el Senado y a la Cámara Baja se le dice la Cámara de Representantes o la Casa de Representantes, lo que en inglés es House of Representatives. Y eso es lo que está generando el problema. Es decir, que el Senado, todos sabemos que hay una mayoría demócrata y en el Senado se ha aprobado este proyecto de ley, pero ahora lo están pasando a lo que es la Cámara Baja, a la Casa de Representantes, cuya mayoría es republicana. Es ahí el detalle. Esto no es ley, todavía no podemos cantar victoria, y ya los republicanos en la Cámara Baja o en la Casa de Representantes han dicho de que ese proyecto de ley ya está muerto. Apenas llegue a su llegada a la Cámara Baja, a su llegada a la Cámara de Representantes o a la Casa de Representantes, este proyecto de ley ya es considerado letra muerta, ¿no? Según la mayoría republicana. Ahora, no olvidemos que en el Senado, que se acaba de aprobar hoy, el vicepresidente Joe Biden estuvo ahí como rara vez en su condición de presidente del Senado, que es por ley, él lo tiene como vicepresidente, pero rara vez él ha estado ahí, y esto ha sido una de las ocasiones donde él ha estado, y ha llamado a voto al momento de aprobar esta reforma, este proyecto de ley, esta reforma migratoria. Comenzó a llamar a cada uno, a cada senador, y cada senador decía aye, que quiere decir sí o yes, y otros decían nay, que quiere decir no, evidentemente. Entonces el republicano, el representante de Arkansas, dijo sí, y luego dijo no, un momentito, perdón, no quise decir no. En este momento todo el mundo comenzó a reírse en el Senado, ¿no? Y el vicepresidente Joe Biden tuvo que llamar al orden con el mazo, no golpeando pues lo que es su escritorio, e incluso dentro de lo que es la galería pública, también dentro del mismo Senado. Ella les había advertido al público dentro del mismo Senado que ellos no podían hacer ningún escándalo, pero al momento que se aprueba esta medida por una gran mayoría, bueno, la gente comenzó a decir sí se puede o yes we can. Entonces ha generado pues expectativa esto, pero vamos a ver, eso es el Senado. Ahora falta la Cámara Baja o la Casa de Representantes, que es ahí donde en realidad este proyecto de ley o esta futura reforma migratoria va a tener que lidiar su más dura batalla, ¿no? En lo que es la Cámara Baja o la Casa de Representantes. Sí, podemos ir contando si quieres un poco más de lo que es esto, a menos que tengas otra pregunta, en el sentido de que este proyecto de ley no es lo que todo el mundo se espera. Es decir, se ha avanzado bastante, pero no es el proyecto de ley o la ley perfecta que todo el mundo quisiera. No sé si tengas otra pregunta con respecto a eso, puedo continuar explicando eso. Sí. Giovanni, en el tema de la Cámara de Representantes, ¿cuánto lobby político pueden hacer los demócratas para lograr que la Cámara de Representantes también apruebe este proyecto de ley
y finalmente se pueda decir que se ha logrado la reforma migratoria? Bueno, es muy difícil decirlo, Samuel. Tengamos en cuenta que todo el sur de los Estados Unidos, el sur geográfico, no el sur histórico, porque el sur histórico vendría a ser lo que es la costa este de los Estados Unidos y no necesariamente el sur, pero el sur geográfico está compuesto por Texas, está compuesto por Nuevo México, por Arizona, está compuesto por Mississippi, está compuesto por una serie de estados que son considerados conservadores, y ahí la mayoría republicana. Y de estos estados, al ser fronterizos con México, en el sur geográfico de los Estados Unidos, pues esa mayoría republicana o estos representantes republicanos de esos estados no quieren dar su brazo a torcer. E incluso para aprobar esta medida en el Senado, por una gran mayoría, los demócratas han tenido que ceder mucho en lo que es el control fronterizo, lo que es la seguridad fronteriza. Van a haber muchas más deportaciones, por eso te decía hace un momento, en realidad esta ley no es la ley perfecta, se ha tenido que hacer muchas concesiones de la parte de los demócratas para que pueda ser aprobado si quieren en el Senado. Ahora no ha sido, como te dije, aprobado todavía por la Cámara Baja, por lo que es la Casa de Representantes, pero en realidad en el Senado se tuvo que hacer pues, mucho tira y mucho ajuste, ¿no? Mucho tira y daca que decimos nosotros. Los estados fronterizos o estados sureños son los que en realidad tienen el poder en este momento y que se ve esa influencia precisamente en lo que es la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, ¿no?, del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Así es que va a ser muy difícil que los demócratas puedan hacer algo en realidad en lo que es la Cámara de Representantes. En el Senado pudieron, pero está muy difícil que en realidad suceda esto en la Cámara de Representantes o lo que es la Cámara Baja, ¿no?, que está controlada por los republicanos. Pero hace poco el Tribunal Supremo, que representa también el otro poder, el Poder Judicial de los Estados Unidos, ha hecho que ayer sea un día histórico aquí en los Estados Unidos. Ya podemos hablar un poco más de eso también, que es la aprobación a nivel federal de lo que es el matrimonio. Ya no existe en realidad el matrimonio entre un hombre y una mujer aquí en los Estados Unidos, sino que ya puede existir el matrimonio del mismo sexo a nivel federal, aunque cada estado tiene la potestad de decidir en ese sentido si el matrimonio es entre un hombre y una mujer o entre dos personas del mismo sexo. Pero podemos hablar de eso más adelante. Para cerrar este tema de la reforma migratoria, ¿qué pasa si en el Senado se aprueba y no en la Cámara de Representantes? ¿A dónde vuelve este proyecto de ley? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Qué pasa si no se aprueba, dice? Si no se aprueba en la Cámara de Representantes, ¿qué pasa con este proyecto de ley? Bueno, en realidad va a ser un revés político para el presidente Obama para empezar. Y en segundo lugar, la Cámara de Representantes ha dicho de que ellos van a hacer su propia reforma migratoria. Es decir, el proyecto de ley va a llegar a la Cámara de Representantes. Si no se aprueba, los republicanos van a hacer con ella lo que quieran y de acuerdo a eso van pues a aprobarla, ¿no? Sin embargo, los colegas aquí en Washington D.C. están hablando de rumores internos dentro del Partido Republicano, porque el Partido Republicano está dividido en este momento, en el sentido de que ellos no lograron las elecciones presidenciales pasadas, precisamente porque, como aquí se le dice, hay un poco, el Partido Republicano ha perdido el toque, ¿no? Lo que en inglés sería out of touch, están un poquito fuera de lo que es el público, de lo que siente el público, lo que es el sentir de todo estadounidense. Y eso se ha visto reflejado pues en las elecciones presidenciales pasadas. Entonces los republicanos quieren en realidad regresar al lugar donde estaban, quieren ganarse ese público que han perdido. Y es por eso de que también ellos, en cierta forma, no todos los republicanos, especialmente no los del Tea Party, ellos han estado pues tratando de hacer de que haya una concepción dentro del mismo Partido Republicano para que puedan en realidad aprobar lo que es esta reforma migratoria. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en realidad, pero existe el ala extrema del Partido Republicano, el Tea Party, y existe también lo que son los moderados, ¿cierto? Y los que son los liberales dentro del Partido Republicano. Vamos a ver qué sucede en la Cámara de Representantes. Vamos a pasar al otro tema interesantísimo también que en Estados Unidos se está debatiendo. Y claro, Estados Unidos marca la pauta de lo que es el manejo de posibles leyes que en otros países pueden ser copiados.
para su aprobación y desaprobación. Eso está clarísimo, considerada la democracia más segura en el mundo, la estadounidense. Y lo que muchas veces deciden en los tribunales de justicia, en el Congreso de la República, en el propio Ejecutivo, económico, políticamente, influyen en el mundo entero. Y sin lugar a dudas, estos fallos históricos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dan triunfos en una guerra legal que desarrollaron las parejas gay en este país en relación a lo que es declarar inconstitucional la ley de defensa del matrimonio, lo que define como la unión entre un hombre y una mujer. Ha dado su fallo la Corte Suprema. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad estadounidense en lo que ya se podría decir, es mi pregunta, de una aceptación federal masiva del matrimonio gay en los Estados Unidos? Bueno, en realidad los Estados Unidos es uno de los pocos países desarrollados donde el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no es aceptado. Por ejemplo, vayamos a nuestro vecino, Canadá. En Canadá ya hace muchos años en realidad se ha venido aceptando eso. A tal punto que, por ejemplo, Canadá, siendo un país famoso por aceptar refugiados políticos y de otra índole, tuvieron que estar aceptando, por ejemplo, refugiados de México, pero no refugiados políticos, sino refugiados por índole de preferencia sexual. Es decir, muchos homosexuales fueron a Canadá, de México a Canadá, buscando el asilo, ya que ellos se consideraban que su preferencia sexual ponía en peligro su propia vida. Estamos hablando ya hace más o menos unos 5 o 6 años o más. Es decir, en ese momento Canadá marcaba la pauta y aceptaba a estas personas que pedían en realidad el asilo por lo que era cuestión de preferencia sexual. Entonces Canadá, siendo un país desarrollado, siendo el vecino de los Estados Unidos, ya empezaba a hacer esto. Y esto es una práctica que se había estado haciendo en Europa también. Y lo que ha ganado ayer con la Corte Suprema, y es una ley que había sido aprobada por el presidente Bill Clinton, dijeron de que era inconstitucional, es decir, eso va en contra de los principios de los Estados Unidos, ya que todo el mundo es igual, o es considerado igual, sin tener en cuenta su sexo, sin tener en cuenta su raza, y ahora preferencia sexual. Y las personas antes aquí en los Estados Unidos en realidad no tenían, digamos, una opinión favorable. Y eso lo dicen las estadísticas y todas las encuestas. Todas las encuestas están hablando de que hace más o menos unos 8 o 10 años había una opinión desfavorable, solamente un 30% aprobaba lo que era la unión entre dos personas del mismo sexo, pero en este momento estamos hablando entre 60 a 65% de personas que aprueban el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y no olvidemos que hace unos años el presidente Obama, en su primer gobierno, él dijo de que él en realidad no estaba de acuerdo en lo que era el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero él tuvo un cambio de opinión. Él cambió de opinión gracias a lo que él decía, que podía ver de que el amor no estaba pues determinado por el sexo, que cuando dos personas se amaban eran dos personas y no necesariamente era un hombre y una mujer. ¿Cómo ha reaccionado el presidente Barack Obama ante esta decisión de la Corte Suprema? Bastante contento, bastante contento. El presidente Barack Obama ha dicho de que esto precisamente es una muestra, como tú dices, que los Estados Unidos marcan la pauta en muchas cosas, aunque en este lado, en el lado de la aceptación o la declaración o el reconocimiento al matrimonio homosexual o a la unión, perdón, quizás matrimonio es una palabra un poco religiosa, pero la unión homosexual marca la pauta en cuanto a derechos civiles, es decir, los homosexuales o lo que es el asunto de los homosexuales es considerado ya una parte de derecho civil, no es ya una preferencia, un caso especial, es considerado parte de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Oye, Giovanni, no sé si tienes la estadística. ¿Qué porcentaje de la sociedad estadounidense es homosexual? Bueno, en realidad no se puede saber, es una muy buena opinión, es una buena pregunta, perdón. En realidad no se puede saber porque las estadísticas se manejan por grupos que no necesariamente son neutrales. Por ejemplo, si vamos a California,
California, el estado que hace algunas décadas se consideraba hippie, y es el estado que en realidad da la fiebre del hippismo a todo el mundo. Y es California precisamente donde se inicia la batalla para que el derecho de los homosexuales sea reconocido por el gobierno federal. Es decir, ahora dos personas que del mismo sexo que se casan van a tener absolutamente los mismos beneficios que un hombre y una mujer cuando se casan. En el sentido, por ejemplo, y eso lo estaban hablando hoy en las noticias también, los colegas decían de que ya el Tribunal Supremo o la Corte Suprema ha aprobado el hecho de que ante la ley la unión civil de dos homosexuales pues acarrea todos los beneficios que puede acarrear una unión de heterosexuales. Quiere decir de que si, digamos, una pareja de gays se casa y uno de ellos no es ciudadano estadounidense, al casarse va a convertirse en ciudadano estadounidense. Es decir, incluso aquí en los Estados Unidos, y en inglés se utiliza el término spouse, no se utiliza el término necesariamente marido y mujer ya, porque es un término neutral. Spouse es un término neutral, no podemos decir que es ni un hombre ni una mujer. Es un término neutral, simplemente es el término que se está utilizando aquí en los Estados Unidos ya en términos legales. Es decir, en realidad se ha logrado mucho aquí en los Estados Unidos, a pesar de ser el país más avanzado del mundo en muchas cosas, pero no necesariamente lo era en cuestiones de homosexuales. Y ahora se ha venido a demostrar que, pues, en realidad lo ha logrado. No vamos a ver qué sucede, porque con esta reforma migratoria va a suceder lo mismo. Es decir, si hay una pareja de homosexuales hispanos, la persona que era considerada indocumentada va a poder ser residente, sean dos hombres o sean dos mujeres. Interesante. Y como yo digo, en política no hay coincidencias, debe ser un alto porcentaje, porque los partidos políticos están pensando ya en las próximas elecciones y cuánto respaldo pueden tener de la población votante, y si esa población votante homosexual es altísima, hay un bolsón importante de votos que pueden obtener, en este caso los demócratas, de impulsar en su gobierno estas medidas donde favorecen a la comunidad homosexual. No hay coincidencia en políticas, ¿eh? No sé si estás de acuerdo con mi análisis. No, sí, está bien, pero como no sabemos, porque ahora que en realidad se ha aprobado, ahora que en realidad ya ha salido toda la luz y no puede en realidad existir una contradicción legal, ya las personas comienzan a declararse abiertamente homosexuales, ¿no? Entonces, aquí, ustedes pueden ver aquí el anuncio, el letrero de Bienvenidos a Washington DC. Dentro de Washington DC hay una población homosexual muy fuerte. Dentro de lo que es San Francisco, por ejemplo, en California, hay un barrio que se llama el barrio Castro, que es un barrio abiertamente homosexual. Aquí entramos a Washington DC, ustedes van a ver bares que tienen la bandera de los homosexuales también, ¿no? La bandera del arco iris que le llaman aquí. Entonces, cada bar que tiene esa bandera quiere decir que acepta personas, pues, que pueden en realidad expresar su amor abiertamente sin necesidad de que se le discrimine. Entonces, estas personas pueden entrar a esos bares sin ningún problema, ¿no? Increíble, interesante. Y si bien es cierto, tú decías, es uno de los países desarrollados que tenía cierta reticencia a estos temas de igualdad para los homosexuales. Lo cierto es que si Estados Unidos ya llega a ese nivel, marca la pauta. Si no es mucho decir, se pone de moda. Porque está bien que en Canadá, en Holanda, en otros países sea esto ya algo abierto y a nivel nacional. Si en Estados Unidos se hace las cosas de esa manera, se pone de moda. Así que la influencia siempre la marca Estados Unidos en este tipo de temas, ya sea políticos, económicos, demográficos y de aceptación de igualdades. Ya eso lo tenemos clarísimo. Vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que pasa en el resto del mundo, si es que hay copias más intensas, sobre todo en países latinos donde hay cierta reticencia, salvo Argentina y Uruguay, ¿no? Que tienen un poco más de libertades para tomar decisiones en estos temas que son muy cuestionados en la sociedad. Muy bien, gracias Giovanni por toda esta información y por todos los detalles brindados desde los Estados Unidos, y vaya y cuide su camisa nicaragüense. Muchas gracias, Samuel. Te cuidas y se cuida todo el Perú. Listo, muchísimas gracias. Fue nuestro corresponsal desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., vía Skype, Giovanni Vizcardo, en vivo, con todos los detalles de lo que es noticia
en Estados Unidos y que repercute en el resto del mundo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias.